Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Ya después de unos meses de inactividad, donde pues pasamos por situaciones un poco complejas, desde empezando un proceso de una enfermedad, situaciones, vaya, hasta unos últimos días tuvimos una pérdida familiar muy, muy importante, pero vaya, nada que el Señor no haya tomado el control. Me da mucho gusto poder estar nuevamente ahí, pudiendo transmitir este cuarto episodio. En realidad lo hemos estado posponiendo y en realidad pues no hemos querido dejar pasar el tiempo ya más. Así que decidimos hacer esta grabación. Pues bienvenidos al Círculo, en nuestro cuarto episodio, que la verdad que se tomó varios meses en poderlo hacer. Y en serio que todos aquellos que hacen este tipo de contenido saben que a veces es complejo el poder seguir las secuencias, pero pues bueno, trata de mucha disciplina y el estar ahí y el continuar. Les había dicho que habíamos hecho varias cosas para poder estar ya listos. Me gustaría saludar a todos los que se pudiesen conectar y pudieran ver, lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ustedes pueden encontrarnos en las redes sociales. Bueno, estamos en Spotify y también estamos en Google Podcast como El Círculo. Les voy a buscar por mi nombre como Javi Alonso con X y con Z, Alonso con Z, Javi con X, y nos pueden encontrar ahí. Qué gusto, la verdad que qué gusto, qué gusto que poderme yo comunicar ya, poder estar acá. Tengo que ser constante en esto, la verdad que tengo en realidad mucho que poder transmitir y querer transmitirle a todos ustedes para poder aprender muchas cosas de lo que la misma palabra nos lleva a que nos lleva a poder entender y visualizar, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece si antes de cualquier otra cosa, verdad? Empezamos, vamos a empezar, más que todo, ¿sí? Empezamos. Este cuarto episodio se llama El libro de Baldor, ¿sí? Aquí en el libro de Baldor, pues quiero explicar algunas cosas, ¿sí? Y usted se ha de preguntar por qué se llama el libro de Baldor. Simplemente por una anécdota que me sucedió en la adolescencia, ¿sí? El libro de Baldor pues, es un material didáctico, ¿sí? Es un libro de matemáticas, en específico es de álgebra, y empiezas a utilizarlo cuando estás en primero o en segundo semestre de la prepa, ¿será? Es un libro que es viejo, ¿sí? Se ha ido evolucionando y con sabiduría antigua, sabiduría vieja, y ha servido a las generaciones, ha servido de generación en generación, ¿sí? Tal vez si alguno de nuestros papis o algunos tuvieron la oportunidad de poder cursar alguna carrera, alguna carrera educativa, pues si todo tiene que ver relacionado con las matemáticas, pues es muy probable que hayan visto estas secciones del libro de Baldor. Pero bueno, esto es a grandes rasgos, ¿sí? Este libro te enseña álgebra, ¿sí? Te enseña entre otras cosas eso. Y bueno, personas que han sido inteligentes se han acercado mucho a este libro, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué nos da esto, ¿sí? Tengo una anécdota. Ya saben que a mí me gusta contar anécdotas que han sucedido en mi vida para poder hacer una especie de ancla para poder engancharnos en la historia que quiero contarles, ¿sí? Estaba yo en la prepa, si no mal recuerdo, era ahí por los 90s, ya llovió tiempo, más de 20 años, ¿sí? En principios de los 90s, sí, estaba yo cursando la prepa en el colegio de bachilleres, ahí en Cancún, ¿sí?
y tenía que llevar este libro a la escuela. Mis papás, yo recuerdo, creo que lo conseguí, me uso, si no mal recuerdo, pero bueno, el asunto es que no estaba tan maltratado el libro, ¿sí? Y bueno, lo llevé a la escuela y por un accidente este libro se mojó. Y así como era de colores, el libro, pues ustedes conocen, de pasta dura, por algún accidente, no recuerdo específicamente si me cayó agua dentro de la mochila o lo mojé, lo dejé asentado en una mesa y cayó agua. Lo único que me viene de recuerdo es que este libro se mojó. Y como era de colores, pues se hizo feíto. y ya no lo quería yo usar. Sí, de hecho, al no quererlo usar, pues sí, me fue mal en álgebra. Claro que terminé la prepa. Sí la terminé. Yo recuerdo que fue en primero o segundo semestre cuando lo usábamos mucho, ¿sí? Y el profe que nos daba mate, si yo lo recuerdo bien, un profe que era un químico, él era químico, biólogo, casualmente nos daba matemáticas, ¿sí? Matemáticas 1, y me dijo que este libro iba a traer mucha sabiduría e inteligencia a mi vida. Me dice, me dijo, Javier, vas a entender mucha lógica de las cosas. Sí, me acordé de esto, ¿no? De que este libro te va a traer mucha sabiduría, te va a dar entendimiento a las cosas. Y vaya, recuerdo esto porque en realidad necesitamos este tipo de sabiduría. Necesitamos, hacemos cuentas, hacemos situaciones en la vida, ¿verdad? Matemáticas las usamos todo esto. ¿Pero a qué viene todo esto? Un hombre muy sabio en alguna ocasión dijo, pues tal vez el hombre más sabio, ¿sí? La misma palabra dice que él era el hombre más sabio, Salomón. Él dijo en Proverbios capítulo 2, versículos de 2 al 5, dice, si inclinas tu oído a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, y si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, dice, comprenderás el temor del Señor. Nosotros somos no sé si esté bien utilizada esta palabra, hemos hecho tan religioso esto acerca del temor al Señor, que vaya, Salomón lo ve como algo muy inteligente. Dice, si te inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, dice, comprenderás el temor del Señor. Entonces, es de inteligentes tener temor al Señor. Podemos decir que el mismo Salomón dijo que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová, el temor al Señor. Y dicho sea de paso, esto es 100% comprensible, nos ayuda tanto, ¿sí? Esa inteligencia que necesitamos, la necesitamos urgentemente. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin sabiduría? ¿Sí? Qué importante es la sabiduría y el conocimiento. Alguien me dijo que la sabiduría y el conocimiento son dos ingredientes indispensables para toda la vida. Necesitamos mucha de la sabiduría y la inteligencia. Recuerda, no es lo mismo ser inteligente a ser sabio, ¿sí? De hecho, los antiguos judíos decían que de preferencia la sabiduría la necesitabas atarla al cuello y tenerla cerca de tu cabeza porque es muy indispensable. Y dígame si no es cierto, ¿cuántas veces usted y yo hemos tomado decisiones que son un tanto viscerales o hepáticas, podríamos llamarlas así, carentes de inteligencia y sabiduría? Nadie me va a contestar nada en los comentarios, ¿sí? Quisiera saludarlos nuevamente, aquellos que se están conectando. Me da mucho gusto el poderlos mirar nuevamente, el poder estar en la misma sintonía. Entonces hoy estamos hablando el tema, el libro de Baldor, y nos estamos inclinando a lo que representa la sabiduría. Podríamos decir que hay muchísimas cosas de hablar acerca de esto, pero qué importantes decisiones en nuestra vida, ¿sí? Las decisiones que tan importantes son. Podemos hablar de infinidad de proverbios, vamos a hablar de algunos, sí, pero
qué importante es tener sabiduría, ¿sí? Convertirnos en personas sabias. Me llama mucho la atención que como creyentes a veces no recurrimos a la sabiduría que desciende de lo alto, ¿sí? Y la Escritura nos dice allí en Santiago que esta sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura. No voy a redundar mucho en esto, sino quiero ser un poco más pragmático, tenerlo un poco más de praxis en lo que vamos a hablar. No voy a tardar mucho, ¿sí? Pero qué importante es, en realidad, el porcentaje más elevado de nuestras decisiones, muchas de ellas las hacemos carentes del consejo de la Escritura, de consejo de alguien sabio. Yo recuerdo en una ocasión, en una construcción, estaba checando una construcción y se tenían que poner unos extractores de aire caliente, ¿sí? Y recuerdo que estaba la persona que era dueña o era la persona del local. Estaba un arquitecto, estaba yo con conocimientos de ingeniería, vaya, estudié. Llegué a estudiar ingeniería electromecánica y estaba por allí un instalador y los tres estábamos convergiendo acerca del consejo de dónde poner los extractores. Y vaya, la persona que los contrató, él decidió ponerlos en donde él quiso, que en realidad luego se convirtió en algo que en lugar de ayudar perjudicó mucho, ¿no? Y no importándole los consejos de la gente que sabe, ¿sí? Del que es arquitecto, del que es ingeniero y del instalador. Si al final de cuentas, como dicen por ahí, pues el que paga pues es el que manda, ¿no? Pero bueno, nosotros como creyentes tenemos a nuestra mano los consejos que vienen en la palabra de Dios, consejos ancestrales que nos sirven para muchas cosas, sirven para poder emplear en los negocios, para poder emplear en nuestra vida cotidiana, en el matrimonio, en el liderazgo, en la iglesia, infinidad de consejos que la Biblia nos da, ¿sí? Y pudiéramos decir que cada uno de ellos, ¿no? De hecho, si nos vamos a los proverbios de Salomón, vamos a ver que cada uno de los proverbios hablan acerca de la sabiduría, ¿sí? Fíjate, dice Proverbios capítulo 1, versículo 19, dice, la sabiduría, dice, hace oír su voz en las calles. Fíjate, me encanta que dice que es como que se entiende o se da a escuchar o levanta su voz en las calles. O sea que no solamente está dentro de las cuatro paredes de nuestra casa. Y dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública, ¿sí? La sabiduría hace oír su voz en las calles, dice, y clama en la plaza pública, ¿sí? ¿Qué está hablando esto? Si nos está hablando que sí, que esa sabiduría, aunque el libro de Santiago menciona la sabiduría, ¿sí? Terrenal, animal, diabólica, que no voy a entrar en detalle en esto porque es un tema ya un poco más teológico, doctrinal. No quiero tocar ahorita estos temas doctrinales. Lo importante aquí es cómo puedo emplear consejos sabios en mi vida para salir adelante. ¿Cómo puedo emplear consejos sabios que ayuden no solamente a mi vida, puedan ayudar a las demás personas? ¿Sí? Y dice, y la sabiduría, dice era el verso 20, la sabiduría hace oír su voz en las calles y clama en la plaza pública. Dice, la sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Dice, los simplones, ¿hasta cuándo insistirán en la ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de burlas? Necios, ¿hasta cuándo oirán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, dice, y les abriré mi corazón. Sí, y está hablando que importante es que nosotros mismos estemos dispuestos a caminar en esa sabiduría. Estoy abriendo un comentario que me llamó mucho la atención. Bueno, déjame aquí, yo lo voy a poner.
Porque ¿cuánto conocemos de de la palabra del Señor? Digo, bueno, yo como pastor creyente, evangélico, llevo casi toda la vida, ¿sí? Y no toda la vida he acertado en mis comentarios, sino en mi vida he acertado en mis decisiones, y algunas de ellas me han causado muchísimo conflicto, ¿sí? Yo creo que una de las decisiones más sabias que he tomado ha sido el aceptar el llamado del Señor, ¿sí? Cuando tenía yo aproximadamente 26, 27 años, escuché la voz del Señor y confirmación a través de mi pastor, y vaya que caminamos creyéndole al Señor, y pues tuvimos un bonito tiempo de pastorado de jóvenes, ¿sí? Aproximadamente 8 o 9 años, por ahí. Sí, entre liderazgo y pastorado fueron como 8 o 9 años. Luego tuvimos un tiempo de pastorear matrimonios, ¿sí? Por ahí fueron aproximadamente 5 años, y después, en los últimos 8 años, tuvimos la oportunidad de poder pastorear una iglesia en la ciudad de Veracruz. Actualmente, algunos han de preguntarse qué estoy haciendo, ¿sí? Estoy teniendo un tiempo de restauración en mi corazón, un tiempo de quietud en mi corazón, ¿sí? Donde he estado pues laborando en otras cosas, y me encuentro buscando la dirección totalmente divina del Padre, ¿sí? Y pues he tenido mucho tiempo con mi familia, mucho tiempo con mis padres. Recientemente tuvimos la pérdida de mi suegro. Mi suegro partió con el Señor hace como 15 días, y estuvimos ahí con la familia. Hemos pasado un bonito tiempo para estar aquí con el Padre. Bueno, han sucedido situaciones, pero las decisiones son importantes. Por eso es que siempre tenemos que buscar sabiduría en nuestras decisiones. Muchos cristianos no buscan, o creyentes no buscan sabiduría del Señor, no buscan sabiduría para todos esos grandes situaciones que vengan a nuestra vida, poderlas afrontar con la sabiduría adecuada de el Señor. Fíjate, dice el mismo Salomón, dice en Proverbios 1, en el 23, dice: vengan y escuchen mi consejo y les abriré mi corazón, dice, y los haré sabios. Vengan, escuchen mi consejo y les abriré mi corazón, dice, y los haré sabios. Me gusta mucho que aquí está hablando acerca de que abrirá su corazón y en su corazón obtendremos sabiduría. Claro, está hablando Salomón, a quien va dirigido esto, ¿sí? Acuérdense que la carta de Proverbios es como si fuese dirigida a un hijo, ¿sí? Entonces esto, tratándolo de a darle una aplicación personal, es Dios hablándonos a nosotros. Escuchemos el corazón del Señor y nos hará sabios, ¿sí? Y en el verso 24 dice: los llamaré muy a menudo, dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir, ¿sí? Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. ¿Cuántas veces no ha sucedido así? Los consejos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Muchas veces los hacemos a un lado. ¿Cuántas veces nos ha tendido Dios la mano, verdad? Infinidad de veces. En el verso 25 dice: no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí, ¿sí? No prestaron atención a mi consejo, dice, y rechazaron la corrección que les ofrecí. Dice, fíjate acá, en esta versión, la Reina Valera 60, dice que por eso me reiré cuando tengan problemas y me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Esto es un poco ambiguo, ¿sí? Porque recordemos que Dios es un Dios misericordioso, es un buen Padre, ¿sí? Pero aquí está haciendo como que el énfasis de decir, sí, yo te advertí, te lo dije, ¿sí? Y dice en el verso 28, entonces cuando clamen por ayuda no les responderé, aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán, ¿sí? Dice, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temerle al Señor. Claro que todo este pasaje se está refiriendo a todos aquellos que deciden hacer un lado a Dios.
apostatan de su fe, pero tú y yo tenemos el mejor acceso. Jesús es la sabiduría, Jesús es el camino directo al Padre. Sí, Él es nuestra sabiduría que desciende de lo alto. Es esa sabiduría, ¿sí? Y en realidad necesitamos ser tan pragmáticos en poder tomar el consejo de la Biblia y poderlo aplicar a nuestra vida. Yo siempre he llamado un concepto personal de lo que se refiere a sabiduría, es la aplicación correcta del consejo divino a mi vida, es personal, ¿sí? La perfecta aplicación del consejo de la palabra de Dios a mi vida, y eso yo lo llamo sabiduría. ¿Por qué? Porque hay infinidad de consejos que la Biblia nos va a dar y nos va a estar diciendo. Por eso es que recordé mucho el libro de Baldor. Y aunque lo atesoraba personal, se mojó, pues lo deseché. Y la verdad que sufrí ese semestre por no querer sacar el libro. Bueno, por descuidar el libro más bien, ¿no? Y pues cuando se mojaron las hojas se quedaron pegadas y vaya, no presté atención. Así que presta atención. No dejes que las hojas de la palabra de Dios, aunque es digital ahora, ¿verdad? Pero no dejes que se queden pegadas y ya no te den la oportunidad de poder leerlas. Recuerdo los tiempos en los cuales pasábamos mucho tiempo en lectura, lo seguimos haciendo, pero lo que ha marcado mucho mi vida fueron los tiempos de intensa lectura, el estudio de la palabra, ¿sí? La preparación, el estudio correcto, una sana interpretación de las escrituras sin ninguna manipulación para mí ni para la gente. Eso es tan saludable, ¿sí? Sí, el poder es ver el consejo de la palabra de Dios y tratar de aplicarlo. Dice en el verso 33, me encanta lo que dice: en cambio todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Está refiriéndose al consejo sabio de la palabra. Fíjate, beneficios que me va a traer el poder escucharlo. Dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Dice: y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Wow. Me dice: clama por inteligencia, pide entendimiento, búscalos como si fuera plata y como si fueran tesoros escondidos. Hace tiempo entendí que qué tan necesario era que cada año en nuestras vidas pudiésemos emplear nuestra mente en adquirir un tipo de conocimiento. Y esto fue algo que me ha quedado como grabado en mi mente, ¿sí? Tal vez por mi preparación académica, por lo que estudié, ¿verdad? Cuando era estudiante universitario y la carrera se prestaba como para poder saber un poco de algunas cosas, ¿no? Pero aprendí electricidad, instalaciones eléctricas, no lo aprendí en la escuela, aprendí los consejos técnicos básicos, lo aprendí, luego aprendí, si quieres llamarlo, plomería, luego aprendí computación, que siempre fue mi pasión, ¿sí? Estoy hablando un poquito testimonial de lo que, no si quieres ser presuncioso con esto, ¿sí? Después de un tiempo, cada año me gustaba mucho leer y me proponía, y los que estuvieron cerca de mí en el tiempo del ministerio de jóvenes, siempre los animaba a estar leyendo libros, a estar buscando. Recuerdo que nos poníamos metas de leer libros y leíamos libros. Esta última vez, en pandemia suspendí un poquito la lectura, pero antes de pandemia en 2019 estaba leyendo, no es para presumirles ni nada, pero qué interesante es la lectura, ¿sí? La lectura es fundamental. De hecho, un poquito de lo que quería decirles, algo que también queremos introducir dentro de la comunidad del círculo, ¿sí? Es que vamos a tener nuestro círculo de lectura. Si todos aquellos que se interesen en el círculo de lectura, vamos a estar teniendo ahí cada mes leyendo alguna obra con la temática de la fe, ¿sí? Temática de la fe, pero dentro de la temática de la fe vamos a ver algunos
algunas esencias del desarrollo, ¿sale? Para poder adquirir ciertos conocimientos, ¿sí? Y la temática siempre va a ser fe, la temática va a ser, para no decir cristiano, ¿sí? Fe, ¿sí? Vamos a ver libros de liderazgo, vamos a ver algunos libros de fe, vamos a ver algunos libros un poco más doctrinales, pero que sean fácil de digerir y que fácil usted se involucre dentro de este círculo de lectura, la lectura, o sea, el círculo de lectura. Entonces, qué importante es que podamos, que usted se involucre, ¿sí? Vamos a empezar a juntarnos. Yo creo que la próxima semana ya paso todos los pormenores de cómo vamos a introducirnos dentro del círculo de lectura. Va a ser a través de la plataforma de Telegram. Si ustedes no tienen Telegram, por favor ahí agréguense. Yo les voy a mandar el link de apertura para el Telegram y vamos a tener publicadas una obra ahí. Y lo importante aquí es que queremos crear una comunidad, ¿sí? Donde todos podamos comunicarnos y perdón, y en base de esto, ¿sí? Poder tender la obra. El objetivo es tener un análisis crítico acerca de lo que vamos a leer. La sabiduría, la inteligencia te llevan a tener análisis crítico, ¿sí? No es criticar, que quede bien claro. Un análisis crítico es un análisis acerca de lo que leíste. Un análisis crítico te ayuda a poder entender mejor, ¿sí? No sé, tal vez algo de formación me ha ayudado a mí a poder, aún dentro del pasaje, poder analizarlo. Y aguas, que quede bien claro. No hay que espiritualizar todo. Aunque todo es espiritual, no todo se espiritualiza, ¿sí? Hay pasajes que quedan grabados como referencias históricas dentro de la palabra de Dios que no tienen que espiritualizarse, ¿sí? A veces nosotros espiritualizamos todo, pero no todo se espiritualiza. Aunque todo es espiritual, no todo se espiritualiza, ¿ok? Entonces, esto es importante. Aquellos que estén interesados, al final del podcast vamos a poner, dentro del episodio, vamos a poner todos los pormenores para que ustedes puedan involucrarse en esto. Bueno, vamos a regresar. Dice Salomón en el capítulo 2, dice que busquemos como si fuera plata y como si fueran tesoros escondidos. Son tres cosas que dice. La primera es sabiduría, es entendimiento y es inteligencia. Y dice que estas las tienes que buscar como si fuera plata. ¿Qué quiere decir? Que tienen un valor en plata. O sea, en plata. Y dice, y como si fuesen tesoros escondidos. ¿Qué tiene que ser? Que tesoro escondido es que te tienes que esforzar para poderlas encontrar. La sabiduría no te va a llegar en pastillas, no te va a llegar en efervescencia, sino que en pastillas efervescentes, sino que te va a llevar con esfuerzo, el conocimiento, el entendimiento. Tienes que involucrarte, tienes que cavar, tienes que hacer algo, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Termina en el verso 5 diciendo, entonces entenderás lo que significa temer al Señor, dice, y obtendrás conocimiento de Dios. Obtendrás conocimiento de Dios, no conocimiento religioso, conocimiento de Dios. Mucho de nuestro problema es ese, que creemos que todo gira a través del conocimiento religioso, y no, conocimiento religioso es otra cosa. El conocimiento de Dios es totalmente infinito y Dios quiere llevarnos a la infinidad, ¿sí? Fíjate esto, poder conocer, tener conocimiento de Dios es guiarnos a una infinidad de cosas, ¿sí? Por ahí dice que el conocimiento el cerebro del hombre no se ha desarrollado o a su potencial máximo, ¿no? Entonces ahí es donde creo que tenemos que ser completamente pegados con el Señor. Y dice el verso 6, y yo voy a terminar, dice, pues el Señor concede sabiduría de su boca, y dice, pues el Señor concede sabiduría y de su boca proviene el saber y el entendimiento, ¿sí? El que es honrado, el que le concede el tesoro del sentido común, Él es el escudo para los que caminan con integridad. Dice, Él cuida las sendas de los justos y protege
a los fieles. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento, dice, te llenará de sabiduría. Y el verso 11 termina, las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá salvo. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, así como alguien me dijo que este libro, el libro de Baldor, me iba a servir para entender cosas, yo creo que los consejos de la palabra de Dios nos van a mantener a salvo, nos van a llenar de alegría el corazón y van a cambiar la perspectiva de nuestras vidas, ¿sí? Me gustaría que tú pudieses involucrarte muchísimo más en ese ambiente de sabiduría y puedas entender que Dios tiene un propósito genial para tu vida. La sabiduría no es aburrida, la sabiduría de Dios no es aburrida. ¿Sabes qué es lo más importante? Que tenemos que convertirnos en personas que pensamos, ¿sí? En pensantes. A veces hay tantos creyentes que no quiero ofender a nadie, ¿sí? Somos personas que a veces no nos preguntamos el porqué de las cosas, ¿sí? Y nos dejamos llevar por situaciones, ¿no? Pero quiero decirte que Dios quiere que tú actives tu pensamiento y que seas una persona que piense, que busque, que te preguntes. No está mal preguntarte el por qué, ¿sí? No encontrarás dentro de todo el compendio de la Escritura a alguien que preguntara el por qué y que Dios lo castigara. Si tú lees aún las Lamentaciones, algunos episodios del Eclesiastés, te vas a dar cuenta que aún los hombres más sabios te preguntaban el porqué de algunas cosas. Simplemente es activarse y buscar el consuelo dentro de Dios, ¿sí? Si te has metido en una situación económica adversa, pregúntate el por qué y cómo puedo salir de esto. Si tu matrimonio está teniendo situaciones problemáticas, pregúntate, pero ¿por qué y el cómo poder salir de ello? ¿Sí? Esto es sumamente importante. Así como creyentes, mi hermano, perdón si usted se siente ofendido por esto, pero no se deje llevar por cualquier circunstancia, ¿sí? No sea uno más de la lista, sino conviértase en aquel que dice que sus decisiones sabias lo van a proteger y que el entendimiento lo mantendrá a salvo. Si usted comete errores, no pasa nada. ¿Quién no comete errores? Aún mismo Salomón comenta que el justo cae 7 veces y aún así se levanta. Entonces, no sé si fue Salomón o David, pero escrito está Salmo o Proverbio, creo que Salmo, sí, Salmo. El nuevo salmista lo dice. Entonces, nos vamos a levantar, ¿sí? Lo importante de todo esto es que tú busques que la sabiduría llene tu vida. Y así como a mí la falta del libro de Baldor, ¿verdad? Me trajo malas calificaciones al principio, que nunca saques 6 en los episodios más difíciles de tu vida, sino que al contrario, puedas encontrar alivio en su santa voluntad y en la palabra y el consejo sabio de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Espero que sea bendición esta pequeña charla, este podcast, y nos estaremos viendo las próximas semanas, ya poniéndonos en orden con respecto a esto. Ya en los siguientes capítulos vamos a hablar. Si tú estás interesado con el asunto del círculo de lectura, voy a poner al final en la liga, y ahí vas a poder involucrarte, vas a poder acceder. Te recuerdo, va a ser a través de la plataforma de Telegram. Esta es la que nos da un mayor acceso a poder tener como grupos y poder tener comunidades. También lo hace WhatsApp, sí, pero me gusta más la seguridad que tenemos en Telegram por las filtraciones, y todos están invitados, sí, no,
es obvio, gratis. ¿Sí? Si ustedes quieren patrocinar, adelante. ¿Sí? Recuerden que esto lo estamos haciendo con el simple hecho de traer bendición, pero si alguien siente que quiere patrocinar, yo la vez pasada dije que estábamos buscando patrocinadores, lo seguimos buscando. Aquellos que quieran patrocinar, adelante. Con todos los recursos los vamos a utilizar con micrófonos, las cámaras y todo lo demás, ¿sí? Montar el estudio, todo. Pero gracias por estar aquí. Gracias. Te mando un fuerte saludo. Dios te bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Recuerda, el círculo es el lugar donde todos somos parte del todo. Bendiciones.